Empate 21. Gobernanza del derecho a la información, autonomía y ciudadanía para el ejercicio pleno de derechos y en particular para sobrepasar la pandemia de desinformación, de engaño y de ausencia en ese ejercicio permanente de ciudadanía desde el derecho a la información. ¿Cómo podemos plantear esta propuesta para que los ciudadanos empiecen a sintonizarse con esta tarea permanente que vamos a desarrollar a partir de este 21 de enero, día 21 del año 21 del siglo XXI, a las 21 horas, Juan Simón Cancino? Bueno, Hernando, pues es reconocer que todos los humanos, los seres humanos somos perfectibles, es decir, que podemos estar en constante mejoría y eso significa que los seres humanos podemos tener valores, hacer acopio de valores, muchos de ellos que no conocemos, muchos de ellos que no practicamos, sobre los cuales somos inconscientes. Entonces, me parece que es importante trabajarle al tema de los valores, no tanto desde una perspectiva maniquea, desde una perspectiva moralista, desde una perspectiva incluso si se quiere religiosa, sino desde una perspectiva de ciudadanía, ¿sí? Unos valores que tienen que ver con cómo somos cada vez mejores ciudadanos, mejores seres humanos, cómo entendemos, por ejemplo, la empatía, cómo entendemos la compasión, cómo entendemos la bondad, cómo entendemos la corresponsabilidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, alguien podrá decir, no, pero es que yo tengo muchos valores porque yo soy buena persona, pero también es necesaria la reflexión sobre esos valores un poco para examinarnos nosotros. Seguramente es una discusión que tiene como objetivo más importante y fundamental nosotros mismos. Herramientas para aprender a pensar mejor, más Platón y menos Prozac, más salud mental a partir de la capacidad de comprender, de entender y de hallar sentido en lo que hacemos. ¿Cómo empezar a construir usted desde la experticia de la gran cantidad de metodologías recorridas en estos 20 años para enseñar a la gente a comunicarse consigo misma y a comunicarse con su entorno y a sintonizarse con la vida y con el sentido de lo que hacemos? ¿Cómo avanzar hacia allá, Oscar Saúl? Bueno, muy bien. Tomando las palabras de Juan Simón, desde los que fuimos educados en los años 70 con los valores y principios escritos en Mario Bunge, su ciencia, su método y su filosofía. La ciencia es perfectible y todo es verificable, era uno de sus apuestas, de sus valores principales. Y desde allí yo creo que está interesante ser yo en cuanto a lo posible, en cuanto a lo que plantea Edgar Morin, que es la ética de lo posible. Entonces, decirlo, Hernando, es una medicina. Decirlo, contarlo, cura, sana el alma. Decirlo lo hace racional, dicen los psicólogos, para comenzar a darle nombre a las cosas. Y decirlo lo hace importante para uno, porque le permite racionalizar soluciones, vías, procesos. Pero decirlo con otros y para otros debe ser muy interesante para pensar e inspirarse en sembrar una conversación, como usted lo ha planteado, a largo tiempo, a largo plazo, en la que construyamos otros elementos diferentes, otras conversaciones diferentes de otra manera y que podamos fusionar, innovar, transformar lo que hacemos desde cada uno para llegar a poder construir con otros en cualquier momento del ciclo vital otras realidades, otras soluciones a lo que ya hemos vivido o a lo que podemos visualizar que podemos llegar a vivir. Eso es bien interesante y si yo cambio, pues soy yo el que está cambiando el mundo porque yo soy parte del mundo aquí y ahora. Y decirlo sana y cura el alma. Una niña nace en una ciudad del mundo, en Londres, y viene a vivir a otra ciudad totalmente distante, Bogotá.
y va tejiendo una concepción de la realidad desde distintos escenarios y de manera totalmente imprevista y en una disrupción total, le cambian esa perspectiva porque viene la pandemia. Y entonces el sentido de realidad, cómo queda ahí y por dónde tomarlo, formarlo y construirlo desde esa primera infancia, Juan Simón. Pues es muy probable que esta persona a la que usted habla mm, no haya tomado la decisión por sí misma de hacer ese tránsito de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, ahí seguramente hay una discusión. Alguien podría decir, no, pero es que ahí hay un enorme problema porque ella no logró asentar raíces en ninguna parte, porque no logró crear lazos de solidaridad con la comunidad en la que vivía. Y habrá quienes digan, magnífico, porque ese tránsito de un lugar a otro le permitió contacto con la interculturalidad, le permitió conocer otros lugares y le permitió conocer otros entornos. Ahora, este encierro eh, como producto de la pandemia que ha modificado las relaciones sociales, que por fortuna nos ha llevado paulatinamente a ir desmontando la utopía que las redes son la vida. Seguramente ese encierro obligatorio y ese tránsito tan abrupto de un lugar a otro, habría que mirar hasta qué punto, como igual le puede estar pasando a muchos niños y niñas alrededor del mundo, ha cambiado su percepción de la realidad, ha cambiado su percepción de su propia existencia, ha contribuido a lacerar, a resquebrajar la confianza que tenemos hoy unos en otros. La, la, el discurso nos ha enseñado tal vez de buena o de mala fe, que los otros son un arma mortal, que los otros son un peligro que amenaza nuestra vida y que nosotros amenazamos la vida de los otros de manera constante y frecuente. Eso hace que el tejido social se modifique, que las relaciones sociales se transformen. Ahora, ¿qué va a pasar con esta niña y con tantos otros niños y jóvenes y por supuesto con todo el mundo cuando esto termine? ¿Cuánto costará esa reconstrucción de esos lazos de confianza mutua, ese tejido social tan averiado en Colombia, pero que en algunos casos hoy es prácticamente inexistente, ¿no? Pero eso es un tema interesante de debate. ¿Cómo ha modificado la pandemia, en particular en el caso de los niños, la percepción sobre sí mismos y sobre los otros? Por fortuna esta niña no tiene algo adicional que es la expectativa de volver a una realidad, a una normalidad que no conoció, porque ese es otro ingrediente. Aquellas mentes que están esperando volver a esa normalidad que se nos fue y que ya no será. En esta circunstancia, en este 2020, el hombre en busca de sentido, el ser humano en busca de sentido, ¿cómo es esa búsqueda de sentido y cómo llega la gente en este tiempo a construir y a encontrar ese sentido en medio de todo lo que se vive en este tiempo y en medio de toda esta incertidumbre tan marcada, Oscar? Pues tiene que llegar a la unidad familiar, al diálogo básico, al diálogo del hogar, de la hoguera, del origen, de la sociedad, al diálogo y a poder expresar y a tener claridad de que las conversaciones no son las que pueden ocurrir en los medios públicos ni en los grandes medios. Las conversaciones son esas del día a día que nos estamos perdiendo. Ser periodista es estar en el lugar de los hechos y confirmando las dos versiones o tres o cuatro o todas las que más se puedan confirmar como fuentes de una misma realidad para sumar muchas verdades y construir la verdad para otros, explicándoles las consecuencias de lo que está pasando, por qué pasa y para qué está pasando. Y entonces los niños y niñas, por ejemplo, esa menor de edad, con esas realidades, lo hace uno también sentir como cuando una persona ciega paga un tiquete de 4.000 euros y va a Estocolmo y lo llevan de paseo dentro de un bus climatizado. Si no ve y las cortinas están bajadas y el bus tiene vidrios polarizados, además, el que está al lado que ve tampoco ve muy bien para explicar muy bien lo que pasa, pues entonces están diciéndole todo el tiempo a la persona cosas, información y detalles, que está haciendo frío, que hay una esclusa, que se cambia el nivel del mar. ¿Y toda esa realidad para qué? Si la persona está encerrada en un bus, no se está bajando a sentir cuando saca la mano del guante que el frío de Europa es diferente al frío de Tunja o el de Bogotá.
desde su ciudad, el tema ya real de tocar el frío y de sentir la escarcha es otra realidad para una persona ciega. Entonces calcule usted para esta nueva sociedad que está esperando volver a hacer lo mismo que hacía antes. Pues no, tendrá que discutir y hablarlo mucho para saber que lo que hay que construir es una nueva situación que puede ser incluso más intensa a futuro. Es decir, que ahí hay una posibilidad importantísima de conversar para sanar, Hernando, de empatar. Lo que vimos en Estados Unidos en este mes de enero, la asonada al Capitolio, la insurrección, y lo que hemos visto en la manera como se elige lo que se elige en un país como el nuestro, nos habla con claridad como evidencia contundente, Juan Simón, de que no existió una educación de las emociones, de que no fuimos alfabetizados en ese manejo de emociones que hoy nos manipulan y que hoy nos mueven y que nos llevan de un lugar para otro como rebaño a la voluntad de quienes tienen el poder como lo tienen. ¿Por qué no tuvimos esa posibilidad y cómo hacer que eso no siga pasando y que hoy seamos educados desde las emociones desde el comienzo, a partir de estos nuevos y de esa infancia? ¿Qué encarna el discurso de Donald Trump que resulta tan emotivo para sus seguidores? Encarna un discurso profundamente misógino, homofóbico, un discurso supremacista, ¿sí? Encarna un discurso que no respeta la diversidad, encarna un discurso que entiende en la fuerza el mecanismo para construir solidaridades, como es, por ejemplo, la Asociación del Rifle de los Estados Unidos, consagrada además en la segunda enmienda de la Constitución Política de ese país. Encarna el desconocimiento de que la grandeza de los Estados Unidos y de muchas sociedades del mundo tienen en los inmigrantes una raíz muy poderosa y muy fuerte, pero también hay una negación con respecto a ello. Encarna el reconocimiento de un profundo nacionalismo que exacerba las emociones más primarias para defender lo que se entiende como la raza y el territorio propios, ¿cierto? Hay un desconocimiento profundo de la idea de diversidad, de la idea de sociedad multiforme con personas de muchos orígenes, ¿cierto? En el fondo, lo que pretende este discurso, que además se vuelve violento, es la negación de otras formas de existencia, en tanto que se entiende la mía, es decir, quien defiende ese discurso violento y agresivo como la única forma posible de estar en el mundo. Por eso insisto en que es necesario hablar no de una ciudadanía, sino de muchas ciudadanías. Probablemente, por perversa que sea, esa forma de esos supremacistas es una forma de ciudadanía, pero el problema es que ellos solo reconocen su forma de ejercicio de ciudadanía y de derechos, y al hacerlo de esta forma, desconocen que hay otras formas de ciudadanías que son igualmente válidas y que son igualmente respetables y que, aunque les moleste y no les guste mucho, han hecho grande a Estados Unidos. Se habla de una era del vacío en donde el individualismo reconoce solamente a los que piensan como yo pienso, a los que se parecen a mí en cuanto aceptan mis ideas, mis creencias y lo que yo veo. Nos recuerda Diana Uribe en su libro Revoluciones que 300.000 años de formación de humanidad no alcanzaron para que la especie hubiese sido capaz de entender que en esencia somos diversidad, que todos en esencia somos diversidad. ¿Usted creería, Oscar, que 80 años, un niño que nazca hoy, en 2099 estará pisando su año 80? ¿Usted creería que en 8 generaciones, en un diálogo intergeneracional, en un sueño de esa índole, se podría construir una conciencia y una cultura en donde esos nuevos humanos pudiesen entender eso que no ha entendido la humanidad en 300.000 años, que somos diversidad absoluta? Algunos seres humanos podrán lograrlo, algunos de estos nuevos seres humanos podrán comprender que pueden ser diferentes y que son no por acumular, no por coger más de lo que necesitan, sino precisamente por compartir, por practicar eso que en alguna de las charlas planteábamos como la filosofía del Ubuntu.
cuando pensemos en colectivo, cuando construyamos verdades colectivas, cuando las inteligencias múltiples también sean ciudadanías múltiples, y habrá ciudadanos para una cosa y para otra, como hay habilidades para unas y para otras personas en otros temas. Ahí habrá posibilidades en 5 generaciones, Hernando. Yo creo que en el 2080 estar en alguna perspectiva de ver algunos primeros cambios, ¿por qué no? Y comenzar a evolucionar desde ya. Cada 10 años podemos, en el 2050, en 3 años, comenzar a ver las primeras acciones, y en el 2070, por allí, 60, ver algunos cambios. Claro que sí, obviamente, no todos, pero algunos sí lograrán sintonizarse para entender lo que está pasando, para explicarlo, y otros de esos muchos lograrán sincronizarse para actuar de manera diversa y para construir de manera innovadora otras posibilidades empatando. 2021. Después de la película de las emociones, mi hija me recomienda una película de Disney, se llama Soul, que es un relato muy interesante a través de la animación, que habla de vida con propósito, de vida con propósito. ¿Qué tanto es necesario que desde un desarrollo de conciencia y de pensamiento crítico, eh, esta nueva humanidad, estos nuevos que nacen a partir de este tiempo, que llevan 20 años en este siglo, construyan ese sentido de vida, ese propósito de vida, y a través de esos elementos como el más Platón y menos Prozac, menos medicamentos, más pensamiento, más conciencia, podamos avanzar hacia allá, Juan Simón? Yo pienso que los propósitos están condicionados por el entorno, ¿no? Si yo probablemente vivo en una comunidad rural, rodeado de un entorno que no me permite el acceso a las artes, a la cultura, a los grandes pensadores, pues probablemente mis propósitos estarán circunscritos a lo que conozco del mundo, ¿cierto? En la medida en que encontramos la posibilidad de ampliar nuestras perspectivas, de conocer nuestras cosas, nuestros propósitos se transforman. Eso por un lado. Pero también, y eso no es solo una responsabilidad del individuo, sino es una responsabilidad de la sociedad. La sociedad debe estar diseñada y debe estar pensada para que los ciudadanos estén en la capacidad de cumplir sus propósitos, ¿cierto? Porque supongamos que yo soy un ciudadano que descubro que el mundo tiene muchas posibilidades y yo quiero materializar uno de esos propósitos que le da sentido a mi vida, pero si las condiciones materiales objetivas no están dadas para que yo materialice ese propósito, por más que me esfuerce, con contadísimas excepciones que hay algunos que se esfuerzan tanto que superan todas las limitaciones y lo logran, pero también es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo y con el diseño de las sociedades, ¿cierto? Entonces, si las sociedades están pensadas y diseñadas de tal manera para que los ciudadanos cumplan sus propósitos, estaremos hablando no solo de gente que sueña con cumplir sus propósitos, sino con gente que cumple sus propósitos. Y eso, por supuesto, que hará de las sociedades, nuestras sociedades más justas, sociedades más democráticas, sociedades donde los ciudadanos se sienten realizados, sociedades donde los ciudadanos sienten que son respetados y que sus demandas son atendidas. No es una cosa de soñar, ¿sí? No es una cosa solo de voluntad personal. Es una situación que involucra la forma como concebimos las sociedades. Una de las grandes frustraciones que están viviendo los norteamericanos es que los Estados Unidos es la sociedad donde es más difícil hoy el ascenso social de las sociedades desarrolladas del mundo. Es decir, hay una creciente frustración porque eso que en su momento era el gran sueño de la sociedad, donde todo el mundo con esfuerzo lograba lo que quería porque la sociedad estaba diseñada de esa forma, eso es una cosa que se está perdiendo en los Estados Unidos. Y muchas de esas turbamultas, muchas de esas violencias nacientes, racistas, misóginas, xenófobas, son el producto justamente de esa sociedad que cada vez, o en la que cada vez se vuelve más difícil que los ciudadanos cumplan aquello que sueñan, a diferencia de otras sociedades en el mundo más desarrolladas, ¿cierto? Ahí también puede haber una explicación, y eso lo explican algunos economistas, como Joseph Stiglitz, por ejemplo, sobre cómo la incapacidad de ascender en la escala social, de transformarse a través del trabajo y del estudio, cada vez se hace más difícil. Eso tiene consigo unas frustraciones colectivas, ¿no?
Esa búsqueda de propósito, al margen sí, del entorno de cada quien en su circunstancia, está dada por la opción y la posibilidad de lograr esa conciencia. Y es la propuesta que queremos desarrollar a través de esto que llamamos Empate 21. Una conversación que soñamos en 80 años, en 8 generaciones, con un relevo constante, que es la primera conciencia que debe asumir quien hace uso de razón en este viaje que es la vida. Tiene que haber un relevo y tiene que haber esa continuidad de, de todo lo que es posible hacer. Y en ello nos vamos a ocupar después de haber explorado durante 20, 25 años que es posible conversar desde todas las circunstancias y la diversidad de formas que hemos encontrado en procesos que hemos conjuntamente adelantado, los tres aquí que estamos conversando con otros coequiperos que también han aprendido y nos han enseñado muchísimo. Conversar con la comunidad de personas con sordoceguera, conversar con nuestros narradores de Narratic, personas desde la discapacidad intelectual, y todos con voz propia y con pensamiento y con criterio, haciendo la aplicación de su derecho y de su opción de contar. Se habla de filosofía terapéutica, de medicina narrativa, el valor de expresar, el valor de contar, el valor de decirlo, el valor de narrarlo es infinito, Óscar Saúl, y por ello esa búsqueda de sentido y esa búsqueda de propósito se logra en cuanto lo primero que activamos es la conciencia para saber todo lo que es posible en cada uno de nosotros, Óscar. Claro, y también, por ejemplo, practicando orientaciones como las de Edward de Bono, que nos habla de 6 sombreros para pensar, y nos dice que podemos ver un mismo hecho desde diferentes sombreros, desde diferentes ángulos, de diferentes posturas, desde las cifras, desde lo emotivo, desde lo racional, desde lo consciente, desde lo inconsciente, desde lo negativo, desde lo creativo. O sea, podemos ir poniéndole incluso otro tipo de líneas de pensamiento a una misma acción. Creo que ahí está un valor importante para invitar a prepararnos para argumentar, prepararnos para respetar al otro, la diversidad y la diferencia, no solo en la estructura musculoesquelética o en la percepción de sus sentidos, sino también en cómo se apropió del mundo, qué ideas tiene de él y cómo bebe de unas fuentes o de otras, cómo toma miedos de allí o de allá, como es tecnológico o como no lo es. Leía a Samper Pisano que hablaba de la importancia del libro que permanece y prevalece a pesar de tanta tecnología y tantas cosas que hay en este momento. El libro no está caduco, caduco están algunos casetes, algunas cintas Ampex 406 que ya no podemos rodar en ninguna parte, algunos cartuchos que ya no podemos poner para hacer cuñas de radio en las emisoras porque ya no existe esa tecnología, algunas grabadoras de audio ya no tienen tampoco el servicio de casetera, pero en cambio el libro está ahí. Y inspirado en lo que Simón planteaba del entorno también, Hernando, fíjese cómo es la ironía. Nos preocupamos un poco por lo rural, pero es que la diversidad allí también llega y el arte comenzó allá. La caverna y el arte rupestre comenzó allá en lo rural, cuando estas sociedades no estaban tan desarrolladas. Entonces creo que si logramos tener esa capacidad de prepararnos, de hacer una escuela para la argumentación, para el debate, para el construir colectivo de ideas, es una parte, no es todo. Está bien, hay otras personas que harán otro tipo de aportes y otro tipo de cuestiones, pero desde esa pedagogía y desde ese prepararnos para argumentar y para podernos dialogar, escuchar más que tal, e intercambiar razones sobre alguna realidad, suena muy bien y suena muy preparándonos para que en 80 años hayan cambios verdaderos. Suena muy bien en sintonía de eso, Hernando, de empatar, ¿no? Aquí hay al menos 2 generaciones y media conversando. Y a través de esas 2 generaciones y media hemos tenido y compartido experiencias maravillosas que nos enseñan un poco, y particularmente a mí me hace consciente de lo que dice Samper Pisano hablando con Donadío en su conversación de los Danieles. Yo particularmente puedo contar, por ejemplo, creo que ya lo he hecho,
que yo tuve la oportunidad de aprender a escribir en lingotes de plomo. Mis primeras columnas de opinión fueron levantadas en linotipos, con galeras de plomo en caliente, que posteriormente se convertían en clichés y se plasmaban como un sello de tinta sobre las páginas del periódico. Y tuve la oportunidad de aprender mecanografía en el colegio y de escribir con la máquina de escribir, y era un cuartillero bravo en mi tiempo, en los distintos talentos, además de ser un improvisador y un narrador y de escribir cuartillas. Llegué a improvisar cuartillas en esa habilidad leyendo las noticias que yo mismo iba redactando ahí en vivo y en directo, así habladas. Y lo hice en el micrófono y lo hice en el telex y vi los teletipos y el Disneyfax y vi el fax y luego vi el computador en el WordPerfect y luego vi la primera radio digital que tuvimos en este país, en Radionet, y luego llegué a la internet con Disnet, y luego pasé a las redes sociales y al periodismo digital que estamos haciendo, y desde esas galeras de plomo hasta lo de hoy, la esencia y la naturaleza del periodismo es la misma, y es lo que reivindicaban Samper Ospina y Donadío. La esencia del ser humano es la misma, y es su facultad de pensar, de tener ideas, de poder expresar, de usar la palabra, de ejercer pensamiento crítico. Y eso es lo que no podemos perder, ni dejarnos robar, ni dejarnos manipular. Por tal motivo, con todo esto que hay hoy día, y sabiendo y entendiendo que la humanidad en esencia es lo que es, independiente de los juguetes y del contexto y del entorno, con todas las cosas que influye, pero que en esencia sigue siendo lo que es. Juan Simón, todas las conversaciones no pueden ser la misma conversación publicada que hay en la industria mediática, que hoy está concentrada en el capital y en los dueños del capital y del poder político, y en la rosca que controla y neutraliza la conversación pública de los 200 dueños del poder, o 500 o 5000. Hay millones que pueden hacer otras conversaciones públicas que quizá no sean publicadas, pero que tienen todo para decir y todo para narrar. Y en eso es que queremos trabajar a escala nuestra, nosotros, en Empate 21, tal como lo hemos hecho en cada uno de los procesos, en Sintonizados con los Derechos, en Contamos, en Narratic, en otras audiencias, en el chip de la inclusión, en Sociedad para Todos, en Disnet, y comunidades han ido apropiando y los hemos visto crecer y desarrollar y volverse más importantes que cualquiera de nosotros, lejos. Y esa es la labor del que ejerce de aprendiz enseñando, etcétera. Otra conversación que quizá nunca aparezca publicada, donde aparece la conversación publicada que influye en los medios masivos, es posible y la podemos hacer con otros y con argumentos distintos de otros que hacen cosas importantes invisibles, Juan Simón. Yo hoy creo que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales estoy viendo una dificultad, es que estoy viendo nuevas voces, pero esas nuevas voces están entrevistando a los mismos, están cayendo en el círculo de repetir las mismas voces que se repiten en la industria mediática, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cosa para revisar. Estaba recordando en algún momento cuando en una época Santiago Moure tuvo un programa en Señal Colombia, o en el Canal 11, no sé, yo no sé si todavía, no recuerdo si todavía existía Señal Colombia, que se llamaba Anónimos. Y el propósito de la charla era justamente charlar con anónimos. Pero sigo viendo en redes sociales que esas nuevas voces están compitiendo a ver quién se rapa a los mismos que hablan en todos los medios todos los días, si en los medios digitales alternativos o en la gran prensa industrial. Entonces también hay una cosa para mirar. Entonces siempre me pareció muy interesante eso de volver a la charla con el anónimo, con el... a ver, eso es una cosa que suena perversa, pero por ejemplo, en las escuelas de periodismo los profesores sienten particular seducción porque el estudiante invite gente que sea famosa. No importa si el famoso es un baboso, ¿sí? Si no tiene nada para decir, simplemente es famoso, ¿cierto? Y se ha ido como construyendo la idea, y eso incluso podría funcionar en el imaginario del colectivo, que los medios de comunicación son para la gente que entendemos es importante o para la gente que entendemos es famosa.
¿cierto? Entonces me parece que hay una cosa para revisar, que no solo los famosos, sino también los anónimos, los de a pie, tienen historias para contar y me parece que con ellos es fundamental el diálogo, incluso el debate con los anónimos. Ese es el periodismo pro forma de los grandes medios industriales donde todo está formateado y donde las lógicas y las fórmulas y las recetas son las mismas y los que hablan son los mismos y que va en la conversación publicada del poder hablan cuántos, 5.000, 10.000, pero es que 50 millones en un país como este o 600 millones de latinoamericanos pueden tener todas las conversaciones públicas que quieran. Hoy día, déjeme decirle, Juan Simón, que en un tiempo en que uno andaba en la desesperanza quizá, no sé qué tan justo era eso, uno decía, claro, eso que usted está relatando es cierto, como los deportivos, que todos quieren parecerse al que habla de fútbol más horas al día, diciendo lo mismo todo el tiempo. Sí. Y es un desespero terrible prender un televisor para ver una sección de deportes. Qué cosa tan pesada y tan aburridora. No, estoy viendo la final del premio de periodismo Gabo, cuando Javier Darío Restrepo se muere, estaba hablando con miles de muchachos, de periodistas nuevos en Latinoamérica y en Iberoamérica, ahí en Medellín. Y viene a Bogotá y se muere, pero de la dicha, pleno, pletórico de la dicha, porque había hablado con toda esta... ¡Qué periodismo tan maravilloso el que hay y que no está en esa gran industria mediática y que se está viendo por las redes sociales! Alguien dijo, este es el mejor tiempo para hacer el mejor periodismo y es excelente. Y lo estoy viendo, Juan Simón. He tenido esa fortuna. Después de contarles todo lo que he vivido, he tenido esa fortuna de mirar la maravilla de periodismo que están haciendo muchachos a través de estos medios y de los podcasts y de los blogs, de las redes sociales. ¡Maravilloso! Y entonces eso refuerza nuestro argumento. Hay que quitar la mirada de ese periodismo pro forma, repetido, de los medios masivos que captan audiencias que no tienen la posibilidad de salirse de ahí, e irse a eso que nos vamos a ir con este empate 21. A hablar con la gente de a pie, con los ciudadanos, con todos los que tienen, como los Narratic, la posibilidad de relatar con voz propia. Qué gran oportunidad de ese empate 21 que estamos iniciando y que estamos pensando en una carrera de relevos, en un proceso de relevos a 80 años, Oscar Saúl. Claro, y aquí son bienvenidas las voces también de los mayores, que ya no salen en ninguna parte, de los que ya salieron, pero también de los niños, Hernando. Es que es la maravilla poder pensar que como había periodismo juvenil en los colegios y se hacían periódicos, murales, y se hacían actividades de periodismo para los de noveno, décimo y 11 en los colegios, también los de kinder pueden hacerlo, porque ya lo vivimos en Haga lo que se le dé la gana como taller, en la filosofía del mamut, chiquitito que le enseña a los demás. Y desde Climatón y otros proyectos que hemos vivido, sabemos que es posible que también estos menores hagan periodismo, pero no como esas caricaturas de reporteritos o sábado felicitos, y ese tipo de ridiculeces en las que ponen a los niños en ciertas poses de menores, de mínimos, de maximizar esa perspectiva de que son pequeños y son aplastables, son vulnerables. No, niños y niñas, ¿cierto? Poderosas, capaces, hablando de su realidad y también de la realidad de los adultos. Incluso niños y niñas enseñándole a los adultos cómo es este tema. Porque es que, como usted lo decía, muchos de esos niños van a crecer sabiendo que esta es la realidad y no hay para ellos otra. Muchos de ellos ya ven un teléfono de disco y no saben cómo usarlo, ¿cierto? Entonces, de ahí viene que podamos escuchar también ese periodismo, ver ese periodismo y ver esas voces ciudadanas y esos ciudadanos menores de edad en estos espacios que, aunque no se consideren públicos porque no son de grandes medios ni van por las ondas del televisor, pues son reales, están pasando y existen, Hernando, y eso es lo que podemos conectar. Iniciar un proceso de llamado de conciencia también, desde ahí, como todo lo que hemos tratado de implantar desde la pedagogía, de lo posible, de yo puedo, yo soy, yo estoy, ahora yo empato, yo converso. Temas bien interesantes para apostarle a una mejor sociedad para todos. Juan Simón, ¿para dónde vamos a ir con empate 21? Partiendo de que nos mueve
ese derecho a la información que tienen todos los ciudadanos y es lo que nos ocupa y nos motiva, que haya ciudadanías con plena conciencia y pleno ejercicio de su derecho a la información, de una gobernanza auténtica, autónoma, con criterio de ese derecho a la información. ¿Desde dónde partimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo caminarlo? ¿Y qué es Empate 21 desde esta perspectiva, Juan Simón? Pues es partir de la idea que vivimos en democracia, pero para que la democracia sea plena, para que la democracia tenga sentido, para que la democracia exista, los ciudadanos deben ser conscientes que tienen derechos, ¿sí? Los ciudadanos en muchas circunstancias desconocen que tienen derechos, ¿sí? Los ciudadanos en muchas circunstancias no se asumen como ciudadanos plenos. Los ciudadanos muchas veces no asumen que así como tienen una corresponsabilidad con los demás, que por supuesto es absolutamente necesaria para la vida en armonía, también pueden hacer exigible una mejor calidad de vida. ¿Sí? Es decir, yo pienso que esto pasa profundamente por actos de conciencia genuinos en el que el ciudadano se asume como un ser activo, como un ser que tiene derecho a una vida plena, como un ser que tiene derecho a una vida digna. Muchas veces los ciudadanos no saben, desconocen, ¿cierto? Y justamente en el conocer está el valor del derecho a la información, a recibir información de calidad, pero no solo a recibir información de calidad, sino a informar en un ejercicio de doble vía. Entonces, no es posible la democracia sin el ejercicio de derechos y no es posible el ejercicio de derechos si la gente no sabe que tiene esos derechos y que hay mecanismos para conocer la información sobre qué supone el ejercicio de sus derechos. El tiempo es un invento de la humanidad para ubicarse y una cifra es una anécdota que nos permite un juego bonito para desarrollarlo en clave de valores, en clave de integridad, en clave de juego limpio, en clave de ética diversidad. Vamos a jugar 21. Vamos a jugar 21, un juego que hemos jugado muchísimos, que hemos tenido la posibilidad de jugar. Y una anécdota interesante es que este 21 de enero, a las 21 horas, viviremos entonces la hora 21 del día 21 del año 21 del siglo 21 para dar por abierta una conversación que con cápsula del tiempo y esos juegos que hemos hecho, Oscar Saúl, con cápsula del tiempo y metiendo allí sueños, miedos, propósitos, situaciones, etcétera, vamos a dejarla ahí como la posta y el relevo que generaciones. Un niño que nazca es en ese momento, en 2020, en 2099, estará pisando su año 80. Y en esos 80 años se puede construir, así sea para 100, para 500, para 50.000, para 1.000.000, etcétera, un hilo y una trazabilidad de autonomía y de libertad plena para quienes en ese empate hayan podido sembrar esos propósitos y esos principios de autonomía, de plena conciencia y de pensamiento crítico. Con esos elementos anecdóticos vamos a arrancar este empate 21. ¿Y qué más diría usted en esta invitación, Oscar Saúl? Es un proceso precisamente a cultivar, a sembrar una nueva forma de hacer las cosas, unas nuevas acciones, unas nuevas conversaciones, unas formas diferentes de hacer análisis y de construir porciones de realidad para compartirlas con el otro, de preparar ese tipo de ideas para compartirlas y saborearlas en el intercambio de esos sentimientos mutuos. Si tú me quieres, yo te quiero. Si no me quieres, yo hablo contigo para lograr un proceso de acuerdo, ¿cierto? Pero no voy a depender de que tú me quieras para yo ser feliz. No voy a depender de tu realidad o de que me digas que me quieres para yo ser feliz. No, vamos a construir juntos una forma de estar y de ser en el mundo, ¿cierto? Con una posibilidad de irnos asociando para que los valores sean la guía perfecta y para que la ética y la moral sean practicables todo el tiempo. Y desde esa construcción colectiva podamos pensar en que le contamos a otros, los que estén mayores le contarán a otros y otros y otras, los niños asimilan y todos iremos llevando esa información hasta cuando el ciclo vital nos permita y otros la tomarán para seguir sembrando hasta que de repente se vuelva una práctica común. Como usted dice,
en una pequeña, micro o mediana o gran sociedad. Pero lo más importante, que aprendamos a reconocernos, a ponerle nombre a las emociones, nosotros mismos, a hablar nosotros para sanar y hablando nosotros mismos para sanar, también a gobernanza, que es construir soluciones colectivas con los otros y no estar esperando a que otros hagan la tarea por nosotros. Es una invitación bonita a eso, a trabajar en colectivo, a pensar en colectivo y a solucionar en colectivo, hermano. En clave ética-diversidad, esto no es una trampa de nada. Aquí vamos a hablar de adiós a las trampas, aquí vamos a hablar de juego limpio. Esto no es un enredar a nadie para meternos en rollos religiosos, ideológicos, partidistas, proselitistas, económicos, monetarios. Esto es juego. Esto es juego para darle sentido a la vida y para desarrollar la facultad más importante del ser humano, que es su discernimiento, su posibilidad de decidir y de hacer según su parecer y su propia vida, claro, con todo lo que significa la pertenencia a procesos de sociedad. Invitación a que vean el documental de Netflix Yo Soy, un documental que nos da unas ideas muy claras sobre cómo es esto de conectarnos, de sintonizarnos, de sentir conexión con lo mejor de la humanidad. Empate 21 es un propósito para pensar mejor cada día y jugando seguir avanzando. Bueno, Juan Simón, un privilegio. Y ahí nos encontramos entonces en el empate 21. Muchas gracias. Usted, Oscar Saúl, entonces muy buena noche. Muchas gracias a todos y ojalá sigamos adelante con este tipo de procesos, sembrando posibilidades de diversidad real, efectiva, desde lo posible. En la vida todos debemos pensar en eso, en el relevo, y este proceso de relevo se llama Empate 21. Nos sintonizamos y el 21 a las 21 horas estamos nuevamente ahí. Gracias.